Bueno, buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Iniciamos otro día más de este ciclo de conferencias de la ASCE Latinoamérica en su edición de Ciudades Sostenibles. Mi nombre es Sebastián Garcés. Soy miembro del capítulo estudiantil de la ASCE de la Universidad del Norte y es un gusto darle la bienvenida a esta conferencia titulada Retos Retos y Oportunidades en Ingeniería, que está a cargo del ingeniero Andrés Guzmán, quien es el Faculty Advisor del capítulo de la ASSE Uninorte. Actualmente es profesor asociado del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de esta misma universidad. Además, es investigador de Colciencias como coordinador del Grupo de Investigación de Estructuras y Geotecnia de la Universidad del Norte. Entre sus estudios destacamos el grado de Ingeniero Civil de la Universidad Nacional de Colombia, un magíster en Ingeniería Civil con énfasis en estructuras e Ingeniería Sísmica de la Universidad de los Andes y un doctorado en Ingeniería Biomédica Computacional de la Universidad de los Andes. Antes de darle paso, ingeniero, le recordamos a los asistentes que pueden dejar sus preguntas en el chat y al final de la ponencia se abrirá un espacio para ser respondidas. Ahora sí, ingeniero, bienvenido. Muchísimas gracias, Sebastián. Gracias por esa buenísima presentación. ¿Cierto? A veces se le acaban los términos para tratar de resumir la vida de una persona en un minuto. Pero excelente. Voy a compartir mi pantalla, la pantalla completa. Vamos a ver si les comparto mejor completo. Y aquí ustedes van a ver pues la presentación como tal. Bueno, el objetivo de esta charla, no sé si está viéndose bien. ¿Se está viendo? Perfecto. Sí, sí, se ve. Dale, muy bien. Bueno, el objetivo de la charla, más que una conferencia, me gustaría que es más bien como un intercambio de conocimientos entre ustedes y yo. Les trataré de presentar cuál es la experiencia que hemos tenido con los estudiantes de pregrado y maestría e incluso doctorado para lograr este término, ¿no? El ODS, que ese fue como el gancho, porque algunas personas hoy día no reconocen bien el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces la idea es hablar de esos objetivos, grosso modo, y aterrizarlos en proyectos específicos que se están desarrollando de la mano, como les comentaba ahora, de estudiantes de pregrado y posgrado en la Universidad del Norte, dentro del grupo de investigación en estructuras y geotecnia, para que ustedes vean que incluso desde ahora, desde el pregrado, pueden aportar a esos objetivos. Entonces, de nuevo, una bienvenida y estaré atento a las preguntas que se puedan generar al final o durante el proyecto. Yo igual estoy viendo el chat en otra pantalla, entonces cualquier pregunta que vaya apareciendo yo trataré de responderla o me avisan. Bueno, entonces el contenido de la presentación, voy a hacer un pequeño vistazo de ciudades sostenibles, aunque ya hemos visto unas conferencias buenísimas a lo largo de la semana que nos han mostrado desde de diferentes puntos de vista cuál es el entender de una ciudad sostenible, cuáles son las características que debe tener esa ciudad sostenible. Luego, pues tenemos la descripción de la sostenibilidad de acuerdo a la ASCE, ¿cierto? Que es lo que nos reúne aquí. Es importante que ustedes conozcan los recursos que existen actualmente dentro de la página de la asociación, dentro de los profesionales que están allá disponibles, las herramientas, y que sepan que estamos trabajando desde la ASCE en ese sentido. Luego haré un breve vistazo de los objetivos de desarrollo sostenible, tomando datos puntuales de lo que es las Naciones Unidas, el Departamento de Planeación y Desarrollo. Ellos pues tienen muy claro cuál es la situación actual y hacia dónde queremos llegar. Entonces ahí tomé algunas características de retos y oportunidades que se presentan dentro de estos objetivos. Y al final, como les comentaba, voy a mostrar algunos proyectos y para que ustedes vean que sí, que impactamos con cosas pequeñas, pero que más adelante, cuando se conviertan en políticas públicas o se conviertan en códigos o estándares, o incluso que la comunidad conozca las acciones tendientes hacia la reducción del impacto que nosotros como seres humanos le damos al ambiente, pues ya eso es un gran motivo para proceder. Bueno, entonces, una ciudad sostenible, ¿cómo se define, no? ¿Cómo se define? Aquí me tomé una cita que encontré justo hace unos días y me llamó muchísimo la atención.
Dice una ciudad sostenible es aquella que ofrece calidad de vida, ¿no? Entendiéndose calidad de vida dentro de pues, un bienestar, ¿no? Entonces, la calidad de vida de los habitantes sin poner en riesgo los recursos. Obviamente, uno siempre va a haber un consumo de recursos, pero el tema es que los pongamos en riesgo, que no haya una continuidad de contar con esos recursos y que esa ciudad también vele por el bienestar de la humanidad en el futuro y procura la justicia social. Entonces, me llamó muchísimo la atención porque yo estoy en la mitad del camino, pero ustedes están entrando, ¿ya? Es decir, yo pues puedo todavía hacer acciones y lo haré hasta el final, pero ustedes están también sembrando lo que van a vivir en sus próximos años. Entonces, sus acciones sí que impactan lo que es el futuro de la humanidad. Es así de importante. Ustedes han visto cómo con pequeñas acciones, como ahorro de agua, ahorro de energía, capaz que ir a pie hasta la tienda, con cosas tan pequeñas, ustedes no saben el cambio en las estadísticas que se presentan respecto a la afectación a lo que es el ambiente, lo que es el cambio climático y demás. ¿Cuáles retos tenemos? Bueno, aquí puse precisamente el comentario de cambio. Estamos hablando de cambio o de crisis, ¿no? En la definición de crisis es precisamente en la situación en la que ya vemos unos efectos negativos, ¿cierto? Ya capaz que no le podemos decir cambio climático porque el cambio ya se dio. Estamos en una crisis climática. Estamos viendo eventos que capaz que antes o no nos enterábamos o no era el impacto que nosotros veíamos. Entonces, vemos inundaciones muy cercanas, vemos un incremento de huracanes, vemos una cantidad de sismos, ¿cierto? Todo esto tiene que ver, todo está interrelacionado. Todos los medios buscan el equilibrio. Hay otra observación que es la urbanización acelerada. Estamos viendo una migración muy fuerte hacia los centros urbanos y eso demanda territorio, demanda recursos y pues obviamente servicios. Y eso pues está ligado a un consumo. También el ritmo acelerado de avances tecnológicos que pueden ser vistos desde el punto de vista bueno y otro pues no tan bueno. El lograr esos avances tecnológicos requiere también de uso de algunos recursos que su explotación tienden a generar unos impactos muy fuertes en el medio ambiente. Pero si usamos muy bien esos avances hacia buscar, por ejemplo, materiales más adecuados que nos generen secciones más pequeñas de columnas, de vigas, de losas o incluso de carreteras, de puentes, ¿cierto? Todo esto, pues, si lo usamos bien, pues generará una mejor sostenibilidad. Precisamente ayer escuchaba un podcast, a mí me gusta mucho escuchar los podcasts de BBVA, y ayer había un físico que comentaba sobre lo que era este acelerador de partículas, ¿no? que está en Europa. Él comentaba allí que ese generador de partículas, allí donde se está buscando, precisamente donde se encontró el bosón de Higgs y demás, allí se generó la World Wide Web, la WWW. Y yo no sabía eso. La WWW se generó porque los físicos necesitaban algún medio de comunicación entre ellos para que los avances fueran mucho más rápidos. Y de allí saltó a la humanidad, saltó al resto de las personas y empezamos a ver todo lo que tenemos al alcance de la mano en cuanto a información. Entonces, miren cómo la tecnología puede ser cosas buenas, pero dentro de esas cosas buenas, ustedes lo saben, hay cosas malas, ¿no? Entonces, es el uso que le damos a estos avances tecnológicos. Otro aspecto o los retos que encontramos son los estándares no actualizados. El ejemplo lo tenemos muy claro en los países, en nuestros países, ¿cierto? De los capítulos que nos reúnen hoy, saben que los códigos que trabajamos de edificación pues no están tan al día como uno quisiera. Justo después de cada situación que afecta a la humanidad, llámese inundación, un sismo, unos vientos huracanados que generan daños, inmediatamente se debería hacer una evaluación y una actualización de estándares para revisar cómo podemos mejorar esa calidad de vida y, pues, de paso, consumir menos recursos logrando ese objetivo de preservar la vida de las personas. Otro reto, el alto consumo, ¿cierto? Estamos acostumbrados a consumir más y mientras tengamos más dinero, pues más consumimos y más desechamos. Entonces, hay que ver cómo esos desechos, que lo llamamos así, suena una palabra negativa, pueden ser usados de otro modo. Podemos volverlos a volverlos valerosos, valiosos. En este sentido,
hablamos de una economía circular, ¿no? Y de unos elementos que pueden ser vueltos a utilizar y cantidad de retos que ustedes bien saben y que les estaré comentando a lo largo de la charla. Bueno, entonces, ¿qué dice la ASCE, ¿no? La American Society? Dice que debemos asegurar un futuro sostenible, primero que todo, y pongo entre comillas, la sociedad humana tiene la capacidad, y la tiene, y la oportunidad para mantener y mejorar su calidad de vida indefinidamente, ¿cierto? Es de naturaleza, nosotros deberíamos mejorar la calidad de vida. Y lo que estamos viendo, y por eso ustedes se van a dar cuenta que en mis diapositivas no hay tantas fotos, porque es que esas fotos que vemos de los retos las vemos todos los días en los noticieros y son impactantes, ¿cierto? Nos saturamos de ver los animales, vemos los bosques incendiados, vemos una cantidad de los plásticos en el mar, los animales atorados, ¿cierto? Entonces yo no quise poner esas fotos, sino que les voy a comentar y les voy a dar unas cuantas estadísticas. Entonces, debemos es mejorar la calidad de vida indefinidamente, no dañarla, que es lo que estamos viendo actualmente. Y entonces complementa la SCE allá su cita, dice, sin degradar la cantidad, la calidad y la disponibilidad de los recursos naturales, los económicos y los sociales. Es decir, también importan las personas, el desarrollo económico y obviamente los recursos naturales, ¿cierto? No podemos afectar la cantidad, la calidad y la disponibilidad de esos recursos. Vemos que día a día explotamos y estamos ya buscando cómo nos vamos a Marte o a la Luna para ver qué encontramos allá para seguir explotando. No puede ser. Tenemos que mantener lo que tenemos, cuidarlo y garantizar que haya una renovación, ¿cierto? Ese es el gran mensaje. Yo no sé cómo nos vamos para afuera teniendo tanto por conocer y tanto por cuidar aquí en la Tierra. Entonces, el ASCE tiene una cantidad de recursos. Yo esta presentación, si la quieren, la podrán tener disponible. Yo dejé unos vínculos, pero hay unos documentos importantes de la ASCE, que es el manual de práctica de los objetivos de la resiliencia, por llamarlos de alguna manera, ¿cierto? Que tiene que ver con infraestructuras que son resilientes al clima. Precisamente, esta infraestructura resiliente a los aspectos climáticos son aquellas que pueden controlar, por ejemplo, el tema de calor, de temperatura dentro de una vivienda sin necesitar el consumo de un aire acondicionado, por ejemplo. Entre otros, o sea, hay una cantidad de objetivos que se pueden lograr. Me llamó mucho la atención. Alguien me silenció, pero ya me desilencié. Entonces, tenemos la ruta de la SCE por 5 años para el desarrollo sostenible. Esa ruta de los 5 años tiene que ver con 4 aspectos que les voy a mostrar ahora en pantalla. Perdón, estos, que son las prioridades para el cambio de acuerdo a la SCE dentro de los próximos 5 años. Y me llamó mucho la atención. Primero es el desarrollo de un proyecto sostenible. Cuando hablamos de infraestructura, el Do the Right Project. Ustedes les van a citar y les van a decir, ingeniero, por favor dígame cuál es el proyecto que usted tendría, por ejemplo, una edificación, le dan un plano arquitectónico y usted como ingeniero tiene la posibilidad de diseñarlo en bambú, como lo vimos hace poco, en concreto, en acero, en el material que usted desee. Y eso le va a generar un consumo de recursos, unos beneficios, unas bondades, unas ventajas, unas desventajas. Entonces ahí, cuando se dice el Do the Right Project, se dice que usted escoja con el mejor criterio posible el mejor proyecto que tenga la menor influencia en el ambiente que lo rodea, tanto en el preconcepto del diseño como en el desarrollo mismo y después desmantelamiento, ¿cierto? Do the right project. Luego en el siguiente paso, standards and protocols, los estándares y los protocolos. Do the project right. Entonces, ahí que se trata de decir que usted haga el proyecto bien, o sea, ya lo planeó, hágalo bien, haga un buen consumo de los recursos, no genere tanto desperdicio, garantice que allá tenga un bajo consumo energético, bajo consumo de agua, busque las maneras de que su proyecto cumpla con los estándares, porque los estándares existen por una razón, porque funcionan, se han probado, se han testeado y ustedes pueden replicarlos muchas veces garantizando una eficiencia. El siguiente paso es Expand Technical Capacity. ¿Eso qué tiene que ver? Tiene que ver con la formación, y es lo que estamos haciendo acá. Cuando ustedes acá nos están acompañando, ¿cierto? Y estoy muy contento de ver a 98 personas conectadas en este momento.
el que ustedes estén en este momento es ese punto, que ustedes puedan formarse y generar capacidades también técnicas, ¿cierto? En donde ustedes puedan llevar a la práctica las novedades que se van dando de acuerdo a los desarrollos tecnológicos. Y el último es communicate and advocate. Esa es la función que yo estoy haciendo hoy, que es divulgar, que es mostrar cómo los proyectos pueden generar este cambio. Entonces, eso está, ustedes pueden teclear esos términos que ven allí en pantalla, ASCE, Sustainability, Roadmap, y ahí les va a salir una cantidad de recursos de información ligado con estos 4 puntos que son las prioridades para el cambio de la ASCE en los 5 años. También tenemos un sistema de calificación que se llama Envision. Yo no sé si ustedes lo han escuchado. Incluso dan un certificado de formación. Allí lo que se tiene es un sistema de revisión de sus proyectos de infraestructura, cualquiera que sea, no tiene que ser edificios, de tal manera que ustedes puedan verificar que cumpla con ciertos criterios de sostenibilidad. Entonces, allí también les puedo dejar el vínculo, lo pueden buscar también. Y hay otros que son documentos que se encuentran en la librería de la SSE. Ustedes saben que como miembros de la SSE pueden acceder a una gran cantidad de recursos. Los que no puedan acceder, pues se pueden verificar a través de bibliotecas o con sus consejeros de los capítulos. Se pueden tratar de buscar la forma de adquirirlos a través de la SSE. Este último es el reporte de infraestructura que hace la búsqueda de la sostenibilidad, ¿cierto? Hay documentos completos de casos detallados de éxito de proyectos sostenibles. Muy bien. ¿Qué pasa en Colombia? ¿Cierto? El caso muy particular de Colombia. Yo sé que aquí nos acompañan colegas de México, de Ecuador, ¿cierto? De varios países. Y de verdad que estoy muy contento por esa unión, que ese es un primer evento que hemos tenido y de verdad que los felicito a los capítulos estudiantiles por lograr este evento. En Colombia, ¿a quiénes tenemos? Bueno, principalmente el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Actualmente se tiene el programa E2050, son unas metas que nos hemos trazado a nivel Colombia para lograr a E2050, ¿cierto? A lograr el 2050, lograr, pues, se puede decir una huella de carbono cero, ¿cierto? Eso es lo que se busca y ojalá lo logremos. Hay unos retos, obviamente los retos para nuestros países son un poco más fuertes comparados con otros debido a que nos llevan unas ventajas tecnológicas en otros lugares, incluso ya hay unas exigencias gubernamentales en otros países que obligan, es la obligatoriedad de lograr la eficiencia. Y eso pues se ve, como les decía, en planes que son institucionales y son nacionales y están plasmados en leyes. ¿Quién colabora en ese aspecto en Colombia? El Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, el CCCS. Y particularmente el que hago relaciona la certificación Casa Colombia. Ustedes no sé, ya han escuchado sobre la certificación LEED u otras certificaciones. La que nosotros nos fundamentamos es la LEED. Tenemos la certificación Casa Colombia. Y esta certificación mira estos siete puntos, que es la sostenibilidad en el entorno, la sostenibilidad en la obra mismo, que se haga un uso eficiente del agua, de la energía, de los materiales durante los proyectos, que se brinde un bienestar para los que van a habitar las urbanizaciones y se tenga una responsabilidad social, la conciencia social. Entonces, ustedes ven que ya hay tendencias hacia generar estos sistemas de certificación y que van acompañados de políticas públicas colombianas donde ojalá esperemos que en algún momento se exija que un proyecto urbanístico cumpla con criterios de certificación. Capaz que no todos, pero sí tenga un umbral, así como los exámenes, ¿cierto? Cuando ustedes van a pasar una materia o un examen, a ustedes les dicen, bueno, muestre aquí, presénteme cuál fue su desempeño, y usted tiene que mostrar su desempeño de la forma más eficiente, no construir cualquier cosa, ¿no? No, es que yo hago mi examen como yo quiero y me hago 20 hojas y una cantidad de cosas, y ¿cómo sabe uno que eso ha sido eficiente? Entonces, en la práctica también deberemos tener unos estándares de eficiencia. Entonces, esto para que conozcan el entorno de Colombia, la información de esta certificación está disponible en la web, todos sus protocolos. Se puede conocer más adelante si alguno está interesado. Bueno, entonces ahora sí, hablemos un poco de los objetivos de desarrollo sostenible. Son 17 objetivos. Ya ustedes de pronto han escuchado un poco sobre estos objetivos. También se les denomina objetivos mundiales, ¿no? Porque aquí lo que se está haciendo son los objetivos que se logró en acuerdo con 170 naciones. Eso pues se planteó en el 2015
Aquí pues la imagen que vemos es el listado de todos ellos, como les decía, son 17, y no es que se trabajen aisladamente. En la medida que se impacte un objetivo, va a haber un beneficio en otro, ¿cierto? Entonces, es verlo como un plan, como una hoja de ruta, en donde busquemos que los proyectos traten de impactar, ya sea en mayor o menor medida, a cada uno de esos objetivos. Entonces voy a hacer ahora, a continuación, un listado de cada uno de ellos, voy a hablar de cada uno de ellos para que los conozcan y ustedes digan interiormente si están haciendo algo alrededor de esto, o cómo ustedes desde su personalidad, desde sus acciones, desde su día a día, cómo están actuando para lograr esto. El primer objetivo es el fin de la pobreza, ¿cierto? En todas sus formas y en todo el mundo, ¿cierto? No es algo regional, no es solamente en África o en Surasia, no, estamos hablando en todo el mundo. El fin de la pobreza está en todas partes. Abro comillas, a nivel mundial, alrededor de 736 millones de personas, es un número gigantesco, aún viven con menos de $2 al día, eso fue en el 2015. Imagínense hoy, con pandemia incluida, cuando las personas no tienen la forma de salir a ofrecer productos, por ejemplo, el día a día, que ese es su sustento. $2 en Colombia no es nada, ¿cierto? Para subsistir, porque con decirles que eso costaría básicamente un almuerzo y un desayuno para una persona, pero con ese dinero son familias enteras. Entonces, hay que complementar esto, ¿no? Muchos de esos 736 millones carecen de acceso a alimentos y lo peor aún, agua potable y saneamientos adecuados. Más adelante hablaré del agua potable, pero no más una reflexión, caso Colombia. Colombia se da el gusto de tener tanta riqueza hídrica que el inodoro se descarga con agua potable, ¿cierto? Usted baja el agua del inodoro y es agua potable, agua que no tienen en otros países e incluso en Colombia no se tiene en varias regiones. Entonces, son cosas, ahí está más adelante en otro objetivo que es la desigualdad, ¿cierto? La inequidad. Entonces vamos a hablar poco a poco de cómo mejorando un objetivo impacta a otro. Si usted mejora la calidad del agua, la distribución de esa riqueza, vamos a tener el fin de la pobreza. Otra estadística, 1 de cada 10 personas en el mundo es extremadamente pobre. 1 de 10, imagínense. O sea, es una estadística fuerte. Y de ese 1 de cada 10, el 50% son menores a 18 años. Entonces estamos viendo que hay una gran cantidad de niños y jóvenes que están sumidos en la extrema pobreza en el mundo. El segundo objetivo de desarrollo sostenible es el hambre cero, ¿no? El fin del hambre. Y eso pues se logra brindando una seguridad alimentaria a través de políticas. Y eso busca mejorar la nutrición. ¿Y cómo se puede lograr? Promoviendo la agricultura sostenible, ¿cierto? Estamos viendo que la agricultura se está mutando a otros servicios, a otros destinos. Estamos tratando de ver que debemos garantizar que este brazo que tenemos de agricultura no se pierda, ¿cierto? Estamos viendo que hay migración del campo a la ciudad y nos estamos quedando sin esa despensa. ¿Por qué? Porque esas personas no están logrando el mínimo vital, ¿cierto? No tienen acceso al agua, no tienen el acceso de recursos para sobrevivir y la imagen que se tiene en la ciudad es que allá todo el mundo progresa, ¿cierto? Con el pensamiento del progreso que se tiene en la mente de cada quien, en el imaginario de cada quien. Entre comillas, se estima que 821 millones de personas sufrirán de desnutrición crónica al 2017, a menudo como consecuencia directa de la degradación ambiental, la sequía que se está viviendo en el mundo y la pérdida de la biodiversidad. Entonces, eso es un aspecto importante que debemos tener en cuenta. Eso fue 2017, estamos en 2021 y ustedes pueden saber que esa estadística seguramente ha aumentado. Qué dato curioso, 1 de cada 8 adultos es obeso. Me llamó la atención porque cómo es que tenemos esa desigualdad, ¿no? Que tenemos personas obesas. Obviamente estoy hablando de obesidades que no son mórbidas, que no son por un tema de enfermedades, sino que es por sobreconsumo. Vemos que personas que consumen exageradamente más allá de la satisfacción del hambre. Entonces vemos que 1 de cada 8 no hay igualdad. El tercer objetivo, ¿cierto? Es garantizar una vida sana, promover el bienestar en todas las edades, no solamente en un sector poblacional, no estamos hablando solamente de los niños o los ancianos o los adultos, estamos hablando de todos. ¿Qué retos existen? Ya los he comentado, desigualdades económicas y sociales, la urbanización rápida, las amenazas para el clima y el medio ambiente, la lucha contra el VIH y hoy el COVID, ¿cierto?
Y hay otras enfermedades que son enfermedades que se denominan no transmisibles. ¿Cuáles son esas? Las enfermedades crónicas, diabetes, la hipertensión, el cáncer, ¿cierto? Son enfermedades que generan un problema de bienestar, ¿cierto? Más de uno que de pronto que está escuchando tendrá alguna de esas enfermedades, una hipertensión o un problema de diabetes. Y pues obviamente la calidad de vida no es la misma. Pero si no la tiene, hombre, tenga bienestar, se generen programas de salud en donde usted pueda tener una vida tranquila y acceso a los medicamentos y que tenga acceso a un servicio médico que lo trate y lo valore, ¿cierto? Hay varios retos y me llamó la curiosidad un reto en particular y que se está viviendo en estos días por el tema de las cuarentenas, por el COVID, la violencia intrafamiliar, ¿cierto? Se han incrementado los problemas de violencia intrafamiliar, los problemas de los roces dentro de las familias. Entonces, eso está generando un problema de bienestar. El cuarto, educación y calidad, son 17, voy a tratar de apresurarme un poco. La educación de calidad, bueno, que sea una educación inclusiva, que sea equitativa y de calidad, ¿cierto? No es solamente decir, no, tengo una cobertura del 100% de colegios, sino que los docentes que están allí sean de calidad y garanticen que los estudiantes cumplan con las capacidades, con las metas que se les está dando. Promover esas oportunidades de aprendizaje durante toda la vida, ¿cierto? No solamente en cierto nivel, sino que se puedan brindar talleres para diferentes sectores poblacionales. ¿Cuáles son los retos? Que hay regiones que tienen altos niveles de pobreza, tienen presencia de conflictos armados y otras emergencias que dificultan el acceso a esa educación, ¿cierto? Entonces, son retos que deben ser programados en asocio con el gobierno para que se puedan sortear y garantizar el acceso a la educación. El quinto, la igualdad de género, está enfocado específicamente en empoderar a las mujeres y a las niñas, porque se ha demostrado por muchas evidencias científicas, artículos, que las mujeres y las niñas tienen un efecto multiplicador, que garantizan un crecimiento económico y el desarrollo, ¿cierto? Son el núcleo de muchas actividades familiares, de la crianza a veces de los niños, su impacto es muy importante. Entonces, necesitamos garantizar que las mujeres y las niñas tengan el mismo acceso y garantías que lo que tienen los hombres. ¿Cuáles retos hay? La violencia, la explotación sexual, la división desigual del trabajo no remunerado, tanto doméstico como con el cuidado de otras personas también, y la discriminación en la toma de decisiones, ¿cierto? Hemos visto bastantes actividades en los últimos años en ese sentido, porque cada vez se están abriendo más espacios y es importante encontrar con esta igualdad de oportunidades. El sexto, agua limpia y saneamiento, básicamente es garantizar la disponibilidad de agua y que esa agua pues tenga una gestión sostenible y asimismo saneamiento, ¿cierto? Entendiendo saneamiento como esas prácticas en las que se garantiza una salubridad, ¿cierto? No miremos mucho para atrás, pero si nos acordamos por allá en la Edad Media, la cantidad de pestes y demás era por un tema de saneamiento, de salud pública. Entonces, ¿cuál es el problema hoy? El estrés hídrico, ¿cierto? El aumento de las sequías y la desertificación, ¿cierto? Estamos obligando mucho a los recursos hídricos, los estamos sobreexplotando. Entonces, es necesario realizar inversiones adecuadas en infraestructura para proporcionar instalaciones sanitarias y fomentar las prácticas de higiene, ¿cierto? Hay muchos planes a nivel país, pero son muy sectorizados, muy puntualizados, de pronto no es una política nacional lograr esto y eso pues debería replicarse a nivel mundial. El séptimo, energía asequible y no contaminante, bueno, garantizar ese acceso a una energía. Cuando decimos asequible es que, hombre, que cueste apropiadamente, porque los proyectos hoy día, por las tecnologías que están asociadas, son extremadamente costosas. Entonces necesitamos mejorar con una innovación y con tecnología, reducir costos y garantizar una energía que sea segura y sostenible para todos. ¿Cuáles son los retos? Básicamente que tenemos una economía que depende de combustibles fósiles. Mientras sigamos dependiendo de la gasolina, del gas natural, pues seguramente eso pues, va a tomar un tiempo. Entonces, una estadística que tenemos es que solo el 20%, si es que no es menos, de la energía que se consume a nivel mundial proviene de fuentes renovables. Estamos hablando de energía eólica, energía solar, hay pues otras tipos de energía, la geotérmica,
la undimotriz, que es la de oleaje, ¿cierto? Hay una cantidad de fuentes de energía que actualmente nosotros no estamos aprovechando y son energías sostenibles. El octavo, trabajo decente y crecimiento económico. Básicamente es promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible. Que inclusivo, pues que le dé la apertura a todas las personas. Hoy día vemos que hay una gran cantidad de necesidades en cuanto al empleo, sobre todo el tema de la pandemia, y pues que esos trabajos que se ofrezcan, pues que sean decentes, ¿no? ¿Cómo se logra esto? A través de políticas públicas que estimulen el espíritu empresarial, ¿cierto? De generación de empresa y la creación de empleo, pero también le garanticen sostenibilidad a las empresas. A veces se fomentan las políticas para el espíritu empresarial, pero durante el proceso hay una gran cantidad de tributos o de normativas que lo que hacen es apagar esa mechita de generar lo que llamamos el emprendimiento, ¿no? Entonces, es un tema de políticas públicas que debe revisarse y esos trabajos sean decentes, inclusivos, sostenidos. El noveno, ¿cierto? Que es el como que más nos impacta desde el punto de vista de lo que yo trabajo de estructuras materiales, es el de construir infraestructuras resilientes, ¿cierto? Que sean capaces de soportar los cambios, ¿cierto? Climáticos, soportar las situaciones a lo largo de su vida útil. Eso es lo que significa resiliencia, ¿no? Resiliencia es sostenerse en el tiempo, adaptarse, ¿cierto? Luego viene promover la industrialización inclusiva. Entonces ahí viene el papel de la industria y la innovación que en ella se genera, ¿cierto? Y la conexión que hay entre lo que es los actores academia, la empresa privada y lo que es las entidades públicas, la trilogía que se llama, de tal manera que podamos lograr esos avances de innovación que impacten en la infraestructura y de este modo lograr los objetivos. ¿Qué nota tenemos aquí? La promoción de industrias sostenibles y la inversión en investigación. Básicamente es eso, es lo que se está buscando aquí con este objetivo. El décimo es reducción de las desigualdades. Eso es un poco ambivalente, hay que leerlo detalladamente. Aquí lo que se busca es reducir la desigualdad en y entre los países, es decir, dentro de los países y entre ellos. Esta nota, 10% más rico, el 10% más rico de la población del mundo se queda con el 40% del ingreso mundial total. Y el 10% de los más pobres se quedan con el 1 al 4%. Y el resto, pues ya saben, ¿no? Pero es una desigualdad muy profunda. Entonces, ¿cómo se logra? Pues es necesario adoptar políticas sólidas que empoderen a las personas de bajos ingresos y promuevan la inclusión económica de todos, ¿cierto? A ese sistema de desarrollo, de economía, que todas las personas puedan tener el impacto de desarrollo, ¿cierto? No puede ser que solamente unas personas estén bien, ¿cierto? Y lo vemos en muchos países que es notoria la desigualdad social y económica. Uno ve, nomás es entrar un ratico a unas cuentas de Instagram y ver dentro de un país cómo unas personas están sufriendo literalmente y otros están comiendo en banquetes y haciendo viajes, una cantidad de cosas. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Tenemos que lograr que las ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. ¿Cierto? Son varios términos y cada uno tiene una definición muy larga, pero ustedes ya han asimilado a lo largo de esta semana algunos de ellos. Basta con decir que el 55% de la población mundial está en núcleos urbanos y se espera que al 2050 eso crezca hasta el 68% debido a las migraciones. ¿Qué se puede llamar como una ciudad sostenible? Pues yo vi un listado hace poco, decía que Londres tiene el número 1 como ciudad sostenible. Interesante, luego vendría Estocolmo con la posición número 2. Pero hay que mirar al detalle cómo estas ciudades se volvieron sostenibles. ¿Cómo podemos decir que una ciudad es sostenible? Y pues seguramente es que ha brindado esos espacios inclusivos, ha brindado seguridad, tiene infraestructura que es adaptable y ha implementado técnicas y políticas públicas que garanticen esa sostenibilidad. Y eso tiene unos sistemas de medición y por eso se generan estos rankings. Es curioso saber que las ciudades ocupan el 3% de la tierra, de la faz de la tierra, y consumen el 70% de la energía, ¿cierto? Que se produce. O sea, es una cosa, una estadística muy curiosa para que ustedes vayan pensando cómo logramos que ese consumo se reduzca o garantizamos que la energía provenga de fuentes renovables. El 12 de producción y consumo responsables es garantizar una modalidad de consumo y producción sostenible. Tenemos que reducir la huella ecológica, ya hemos escuchado eso también a lo largo de la semana, para que en los métodos de producción y consumo de bienes y recursos
disminuyamos esa huella ecológica, el daño que estamos generando en el medio ambiente. Eso se logra a través de la gestión eficiente de los recursos naturales y también cómo eliminamos los desechos, ¿cierto? Nosotros vemos que los desechos tóxicos y los contaminantes terminan en los ríos sin ningún tratamiento y luego al mar. Y luego el mar, ¿qué? Pues se va a afectar, ya vamos a hablar sobre él. El número 13, acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, ¿cierto? Yo le llamo ahora ya la crisis climática. ¿Y cuál es el reto? Pues el reto es que tenemos un aumento de emisión de gases de efecto invernadero. ¿Cómo hacemos para reducirlas? Bueno, hay que cambiar algunas tecnologías, algunas fuentes de combustible, en este caso mirar el tema de la energía, cómo la podemos aprovechar. El reto siguiente es que ya estamos viendo catástrofes, vemos lluvias que demoran 7 días en lugares donde antes no llovía. ¿Qué acciones hay actualmente internacionalmente? El Acuerdo de París y recientemente el Pacto Europeo. Es unos documentos que deberían consultar y conocer para que ustedes sepan qué está enfocado ahorita Europa, que para mí, de mi concepto, lleva uno de los avances más fuertes en el tema de sostenibilidad y cómo podemos nosotros replicar ese conocimiento adquirido y traerlo a nuestros países. El 14, vida submarina, conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos. Es importante saber que los océanos absorben alrededor del 30% del gas carbónico generado en el planeta Tierra. No son solamente los bosques. Tenemos también que el océano, mientras tenga las características de temperatura, su composición química y que sea estable, se garantiza ese 30%. De lo contrario, se va a acidificar, vamos a tener un cúmulo de plásticos en él y pues no va a lograr absorber y eso va a aumentar la temperatura en esta olla a presión en la cual se está convirtiendo la Tierra. No quiero ser muy terrorista, pero esa es la situación que estamos viendo hoy. Las ciudades que eran frías se han vuelto calientes y las calientes están invivibles, ¿cierto? Yo vivo en una ciudad caliente en la costa norte de Colombia, en Barranquilla. Aquí la temperatura, la sombra, me lo dirán algunos compañeros de aquí que están presentes, 34, 36 grados, salga a la sombra y puede llegar a los 40 fácilmente, ¿cierto? Pues esa es la temperatura, la sensación térmica. 15. Vida de ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, ¿cierto? Buscar repoblar con especies nativas en lo posible los territorios, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de la biodiversidad. En Colombia no más es mirar los páramos, mirar las ranas que se han ido perdiendo, se desaparecen porque les han dañado su hábitat y la importancia que tiene una ranita en un ecosistema, ustedes no se la imaginan. La flora, estamos hablando ya de lo que es las plantas, proveen el 80% de la alimentación humana y pues la agricultura representa un recurso económico y pues de allí vendrá el desarrollo. Entonces, si más personas migran a las ciudades, si no se les están dando oportunidades a estos agricultores, pues, ¿qué va a pasar? La alimentación humana está en riesgo. La 16, paz, justicia e instituciones sólidas. La idea es promover sociedades justas, sociedades pacíficas, sociedades inclusivas. ¿Cuál es el reto? Que cada vez vemos que hay más división. Me causó curiosidad, en un país de los que nos acompaña hoy, alrededor de 50 partidos políticos en una votación para presidente. Eso es una cosa nunca antes vista. Aquí en Colombia se presenta algo parecido, pero a nivel de consejo, senado, una cosa así, pero no para presidente, pero el presidente por lo general son 4 o 5. ¿Qué significa eso? Que el mundo está cada vez más dividido, no hay coaliciones, estamos cada quien por su lado. Y importante notar que algunas regiones están en ciclos eternos de conflicto y violencia. Llevan años y años y años en conflicto y no se ve una luz de cambio. ¿Cuál es lo que vemos en el informe de las Naciones Unidas? Que los altos niveles de violencia armada y la inseguridad están haciendo unos problemas que garanticen los otros objetivos. Y pues ustedes saben que los otros objetivos también le apuntan al desarrollo. Mientras haya inseguridad, mientras no haya un bienestar, pues eso va a generar un inconveniente en el desarrollo de todos los objetivos. Y el objetivo 17 es revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. ¿Cómo se logra eso? Mejorando el acceso a los conocimientos y la tecnología, la libre distribución de conocimientos para que todos puedan sacar provecho de ellos. Propiciar la innovación. ¿Cómo se logra también? Coordinando políticas para ayudar a los países en desarrollo a manejar su deuda y que puedan invertir para los menos desarrollados.
Entonces, ese es el listado general de los objetivos. Traté, como les dije, de no mostrarles fotos porque no ganaba nada mostrándoles la gente con sed, la gente con hambre, ¿cierto? Porque todos los días lo estamos viendo. Prefiero más bien mostrarles en qué estamos haciendo uso nosotros esos objetivos y cómo estamos tratando de lograrlos. Entonces, aquí les voy a presentar algunos proyectos desde la ingeniería civil, particularmente de estructuras y de materiales, y también tendrá por componente ambiental, claro está, desarrollados en el grupo de investigación que dirijo, que es el grupo de investigación en estructuras y geotecnia de la Universidad del Norte. Uno de los proyectos que estamos trabajando es un sistema de monitoreo de salud estructural. Básicamente consiste en instalar unos dispositivos de sensado en las estructuras, llámese un edificio, un puente, cualquier tipo de infraestructura, que transmita de forma remota información a la World Wide Web, que esta información se pueda analizar, ¿cierto? Se pueda trabajar analíticamente e investigar cuál es el comportamiento, así como cuando usted va al médico y le toman una radiografía, le toman un electrocardiograma, le toman un TAC, ¿cierto? Están mirando cómo está usted para tomar acciones en tiempo real e incluso mirar cómo se pueden mejorar los estándares para construir infraestructura que con capaz que menos recursos logren objetivos similares. Entonces, la sigla IA es inteligencia artificial, básicamente es la generación de esas rutinas que logren que este proceso se haga de forma autónoma, ¿cierto? A través de algoritmos genéticos que le permitan un aprendizaje al mismo sistema que ustedes ven acá, le permita no solamente censar, sino también actuar. ¿Cómo puede ser actuar? A través de diagonales, como ven en las fotos de abajo, que se puedan activar o desactivar en tiempo real dependiendo de una acción de viento o de sismo, por ejemplo. ¿Qué objetivos estamos aplicando acá? Obviamente, innovación en infraestructura y acción por el clima, ¿cierto? Son situaciones que pueden ayudar a disminuir el impacto de lo que es la explotación de los recursos a través de infraestructura mientras conozcamos y diagnostiquemos de mejor manera las infraestructuras. Estructuras tipo offshore, vemos en Colombia un gran potencial. Aquí vemos el potencial eólico en Colombia, en algunas de sus ubicaciones. Básicamente aquí lo que buscamos es acceso a la energía no contaminante. También hay un impacto en innovación, en infraestructura, porque el desarrollo de las torres para nuestro entorno, debido a que no tenemos la infraestructura instalada en nuestros países, es un reto. Pues estamos también apuntando a ciudades y comunidades sostenibles porque se beneficiarán de acceder a esta energía, y acción por el clima por lo mismo. Casi que es redundante el tema de disminuir el consumo de materiales y los recursos naturales. Un proyecto Avira Wind, manantial de agua, esta es la lengua guayú del norte de Colombia, en La Guajira. Estamos tratando de replicar una experiencia que se desarrolló en Italia, que se llama el Warka Water, que se ha instalado en África y que lo que busca es capturar a través de condensación el agua que está en el ambiente y de alguna manera mejorar el acceso al agua potable en lugares donde no es factible o es muy difícil acceder a ella. Aquí, pues, impactando a estas comunidades con el agua, ellos pueden tener sus cultivos, podrán tener cultivos de pan coger, podrán disminuir así su pobreza, disminuir el hambre, tener acceso a agua limpia a través de unos sistemas de potabilización, se mejorará el desarrollo de las comunidades y se va a reducir la desigualdad. Elementos estructurales a través de polietileno de alta densidad y baja densidad. Vemos un problema que en las producciones agrícolas se usa mucho el plástico para proteger los cultivos. Entonces lo que estamos buscando es desarrollar perfilería con estos plásticos reciclados. ¿Qué hay experiencias? En Colombia ya se tienen estas experiencias. Las casas con ladrillos hechos con polietileno ya existen, ya están patentadas. Ahora lo que estamos buscando es generar secciones que nos permitan complementar los sistemas y lograr una casa que sea totalmente desarrollada a través de esos elementos subproducto de procesos agrícolas, apuntándole a los objetivos 9, 11 y 13. Las fibras de PET, las botellitas que consumimos para el agua y la gaseosa, bueno, lo estamos implementando en los concretos para evitar el uso de las barras de refuerzo. Básicamente pueden evitarlas o pueden complementar su acción para aumentar la capacidad de deformación, ¿cierto? La falla de una viga por lo general es una falla frágil,
Aquí con las fibras lo que se busca es que la falla sea no abrupta, sino que avise que no se presente fisuración superficial. Entonces, estas fibras tienen unos tratamientos especiales y lo estamos estudiando también. Activa en el objetivo 9, 11 y 13. Secciones compuestas para acero. Vemos la eficiencia de los materiales a través del uso de láminas steel deck, ¿cierto? En Colombia se les dice láminas colaborantes con concreto. Son secciones eficientes que buscan a través de las geometrías mejorar las características mecánicas a flexión de ese tipo de elementos, y pues eso nos impacta en eficiencia en la industria, en innovación y en comunidades también que sean sostenibles con el menor consumo de recursos. Este es el laboratorio que tenemos en la Universidad del Norte, a la orden de todos los que lo necesitan. Botellas PET también para la construcción de casas. Esa es una experiencia que se ha replicado en Bolivia, creo que en Ecuador también, Argentina, ¿cierto? Con muchísimo éxito. En la universidad lo estuvimos trabajando también. No puse las fotos, pero se hicieron ensayos en diferentes elementos estructurales y ustedes no van a creer, pero la resistencia es increíble. Las botellas enlazadas con pita, con simple pita, y unidas con una argamasa, se puede decir, de arcilla y cemento, funciona muy bien. La única dificultad es que eran muy masivas, muy pesadas, pero miren lo que puede pasar de una casa de estado inicial con botellas hasta una entrega final, mejorando así el acceso a una vivienda digna. Nitrofosfoyeso es un subproducto industrial del área de la agroindustria. Estamos tratando de aprovechar estas montañas, son toneladas de residuos que no se sabe qué hacer con ellos. Es un yeso. El tema es que estos yesos, su aprovechamiento es complicado porque tienen cierto impacto en el ambiente. Lo que estamos es tratando de implementarlo en mezclas de morteros para que se pueda como depositar allí y pues darle un reuso, ¿cierto? Aplicaríamos a varias acciones que están tendientes a evitar el daño que podría generarse al disponer este nitrofosfoyeso en rellenos sanitarios, por ejemplo. Lo mismo con el mortero de azufre. El azufre también es un subproducto del petróleo, entonces lo estamos usando también para algunas mezclas y lograr morteros que sean resistentes a ataques ambientales en zonas que sean muy fuertes desde el punto de vista de durabilidad, ¿cierto? Cuando digo fuertes es que son agresivos en el ambiente. La única manera es a través de estos tipos de morteros que funcionan excelente, no tienen ningún tipo de degradación química. Mecánica, sí, pero la resistencia es muy buena, 30 megapascales a los 3 días. Y tenemos también lo que es el lodo de plantas de tratamiento de agua potable. Estos también lo estamos tomando y lo estamos llevando a pulverizarlo, calcinarlo y llevarlo a mezclas de mortero, obteniendo resultados interesantes en cuanto al reuso, volver estos residuos que de lo contrario terminarían en los ríos, de nuevo, porque son lodos después del uso en su planta, después de haberse generado en la planta, llegan a los cuerpos de agua nuevamente. Entonces, por eso aquí ustedes ven todos estos objetivos que se están impactando de alguna mayor o menor manera, dependiendo de cuál es la situación que se está controlando. Entonces, ya como para terminar, esta es la propuesta que yo traigo hoy, porque son las 11:20, 11:18, que es impactar entre todos este objetivo, alianzas para lograr los objetivos. La pregunta ¿es posible una alianza entre todos los capítulos que estamos aquí reunidos para que entre todos hagamos unos aportes hacia el logro de los objetivos de desarrollo sostenible? Redondeo mi propuesta. Básicamente es, si ya logramos esta alianza para hacer un evento como el que estamos haciendo, que me parece fantástico, ¿qué tal lograr que podamos compartir recursos, información, armar esta red, una red de colaboración, obviamente ligado a la SCE, en donde nosotros podamos demostrar que estamos comprometidos con beneficiar los objetivos de alguna manera a través de nuestras investigaciones, nuestros laboratorios, nuestras capacidades tecnológicas, nuestro personal, y llevarlo a cabo? Entonces le dejo esa inquietud, se la dejo a los miembros de la Junta de cada uno de los capítulos, a los miembros de cada uno de los capítulos de la SCE, y ojalá se puedan aliar con los Young Members, que son estos miembros de la SCE que egresan de su carrera de pregrado y pues que seguramente desde la industria nos pueden colaborar para lograr esto de forma aplicada. Bueno, les agradezco mucho. Hasta aquí llego para dejar un espacio de preguntas y aquí tengo pues referencias en caso de que alguien quiera acceder a esta presentación, con mucho gusto. Bueno, ingeniero, muchas gracias por su presentación.
Aquí le voy a leer unas preguntitas que están en el chat. Vale, perfecto. Natalia Fuente nos pregunta, ¿qué investigaciones se han hecho sobre materiales alternativos al cemento, teniendo en cuenta que su producción genera mucha contaminación? Bueno, precisamente hace un par de semestres empezamos a revisar la forma de desarrollar grafeno. El grafeno, ustedes saben que es un material que es de unas capacidades altísimas, no solamente desde el punto de resistencia mecánica, sino también desde el punto de vista de transferencia térmica, eléctrica, es un material fantástico. El tema es el alto costo en su producción. Lo que empezamos a generar es un método de bajo costo para lograrlo. El tema es alternativo, ¿cierto? Aquí sería complementario. No hemos encontrado a la fecha un material que pueda reemplazar totalmente el cemento, ¿cierto? Un ligante, ese ligante que fue descubierto gracias a las cenizas volcánicas de Pozzuoli, todavía no hemos podido encontrar un reemplazo. Cuando encontremos ese reemplazo al cemento y disminuir esa carga de CO2 que genera la fabricación de cemento, yo creo que ahí estaremos impactando en gran medida el cambio climático. Pero esa es la tarea. Ahí tenemos una tarea. Gracias por la pregunta, Natalia. Bueno, nos pregunta Alexander, ¿qué tan viable es que se cumpla el objetivo de ser sostenibles en Colombia, teniendo en cuenta variables negativas tales como la corrupción? Esa es una excelente pregunta, debido a que para mí esa es la fuente de todos los males de nuestros países. La corrupción, mientras nosotros tengamos, entendiendo corrupción como hacer algo que no es correcto, porque la corrupción es desde nosotros mismos, o sea, no es ni siquiera el político, es nosotros mismos, cuando nos colamos al frente de alguien, cuando hacemos la trampa, cuando no tengo la cuenta de Netflix, entonces le pido algo a alguien que me la preste, todo eso es corrupción. Entonces nace desde nosotros, desde los niños chiquitos, que les enseñamos a, ay, no, pero coja eso. Bueno, eso viene desde la infancia. Entonces es difícil que nosotros exijamos que no haya corrupción si nosotros mismos la practicamos. Entonces, ¿cómo logramos evitar la corrupción? Nosotros mismos demostrándole a la sociedad que se puede ser bueno sin corrupción. Vencer la corrupción que está instalada necesita tiempo, pero a través de ustedes que están participando acá y que ustedes tomen esa voz, esa vocería, que puedan interactuar en estos sitios de participación ciudadana, llámense las juntas, las alcaldías, porque ya se están brindando esos espacios y ustedes empiecen a ocupar esos espacios, seguramente logramos ese cambio. Y ahí sí es que vamos a poder tener mejoras. A pesar de la corrupción, créanme que hay muchas personas que están haciendo esfuerzos muy, muy grandes para lograr los objetivos, ¿cierto? Cuando digo a pesar de la corrupción es que es inevitable, o sea, está, digo inevitable no, es que está, inevitable no, es la palabra que quería decir, es que está allí presente y no la podemos como decir que no está, ¿cierto? Está presente allí, entonces la única manera es nosotros demostrarlo y hacer como estamos haciendo aquí, generando pequeños aportes que de forma mancomunada impacten a toda la sociedad. Bueno, Mayra Jiménez nos pregunta, ¿en las construcciones hechas de plástico les dieron algún tratamiento contra el fuego? Esa es la pregunta del millón. Precisamente para trabajar el plástico toca calentarlo, se va a llevarlo a 300 grados. Eso pues genera un daño en las características del plástico. Cuando tenemos un producto terminado, necesitamos evitar que ante un incendio pues se nos derrita. Entonces, ¿qué se hace? La investigación que está ahorita en marcha lo que busca es lograr una mezcla con algunos componentes que le dan esa naturaleza de resistencia. No es que sea resistente al fuego como tal, sino que el tiempo de ocupación durante un incendio permitirá que las personas puedan desalojarla en caso de un incendio, que es lo que se hace actualmente con las protecciones antifuego para estructuras metálicas, ¿cierto? Se dice antifuego, pero realmente es que el fuego hace daño. Lo único es que el tiempo de poder desalojar va a ser suficiente, 1 hora o 30 minutos o 2 horas, dependiendo de la importancia de la estructura. Pero sí hay componentes que permiten adicionársele al plástico, que lo que vamos a hacer, los polietilenos, se le van a adicionar unos componentes para darle esa característica de durabilidad. Bueno, Karen Pérez nos pregunta, ¿qué tipo de políticas implementadas en otros países considera usted que podrían ser estudiadas para su viabilidad en los países latinoamericanos y en especial en Colombia? Bueno, particularmente se me viene en la cabeza el tema de las energías renovables. Es el día y no tenemos una manera de
que las turbinas eólicas, por ejemplo, en offshore o onshore, pueda ofrecer esa energía al servicio de las personas, ¿cierto? No hay una interconectividad. Necesitamos núcleo, necesitamos también que las energías sean, que se puedan mezclar, ¿cierto? Eso no lo tenemos reglamentado en Colombia al día de hoy, ¿cierto? E incluso yo creo que en muchos países de Latinoamérica, ¿cierto? No hay esa interconexión entre las fuentes renovables, entre las tecnologías que sacan provecho de estas fuentes renovables y la red actual. Entonces son políticas como esa. Lo otro es el manejo de recursos, de residuos, perdón. Aquí hacemos solamente separación en la fuente, pero no hay realmente una política pública que dignifique la labor del reciclador y que también se le dé un reuso a estos elementos que se recolectan, ¿cierto? No hay un tema de políticas públicas que están muy bien arraigadas en Europa e incluso en los Estados Unidos, pero que al día de hoy en nuestros países no lo están. Entonces yo creo que hay mucho por replicar y por eso les comenté el tema de, por ejemplo, programas como el Pacto Europeo o la Alianza de París. Yo creo que es muy bueno que lo puedan revisar para que conozcan dichas políticas. Kimberly Castro nos pregunta, ¿cómo desde la ingeniería estructural se pueden cumplir con los objetivos? Es una pregunta que yo me hacía, porque yo decía, no, yo como ingeniero, ¿cómo voy a aportar? Porque yo era concretero y metalero, ¿cierto? Diseñaba concreto, construía concreto y hacía acero. Como ingeniero estructural, ¿cómo lo logro? Tratando de minimizar el uso de los recursos, tratando de optimizar las secciones sin llegar al extremo de la hiperoptimización, buscando materiales que, como bien me preguntaron ahorita, reemplacen los cementos. Por ejemplo, ya estamos usando, como les mostraba ahorita, azufre, fibras, estamos usando lodos, tratando de mejorar los materiales existentes para que ellos puedan, de alguna manera, reducir ese consumo de recursos que estamos haciendo hoy día. Entonces, yo creo que hay varios componentes, incluso en el diseño, la orientación de una casa, de los espacios, influye en un mayor o menor consumo energético. Entonces, yo creo que es importante que nos aliemos con los arquitectos, con los ingenieros electricistas, con los diseñadores de la parte hidráulica, para que entre todos, a través de metodologías como la metodología BIM, logremos optimización de nuestros proyectos de infraestructura. Abraham nos pregunta, ingeniero, muy grata charla. ¿Cuál considera usted una de las problemáticas en las que en nuestros países no existe una política pública fuerte que apunte al desarrollo sostenible? ¿Me puede repetir la pregunta? Sí. ¿Cuál considera usted una de las problemáticas en las que nuestros países no existe política pública fuerte que apunte al desarrollo sostenible? Vale, muy buena pregunta. Gracias, Abraham. Yo creo que hay varias políticas que incluso están, pero no se ejecutan. La que pregunta Abraham es ¿cuál no hay? Eso es lo triste, que nosotros tenemos muchísimas leyes y políticas, pero no se ejecutan. Por ejemplo, hay una que es del acceso al agua potable para todos. Vemos La Guajira, no tienen agua potable. Entonces, yo creo que más que generar más leyes es revisar las que tenemos y mirar cómo o hacer nosotros la supervisión de o ayudar a los entes de control para decirles, miren, acá tienen que invertir, acá tienen que, si esta política existe, ejecutémosla. El tema de seguridad ciudadana, lo vemos todos los días yo por eso casi no miro la prensa, porque ya todos los días voy a encontrar alguna cosa que está ligada con la seguridad. Entonces, de nuevo, no es tanto que las leyes no existan, sino que hay que amoldarlas a lo que tenemos hoy día, a las realidades que tenemos hoy día, y ajustarlas a estos objetivos. Yo le apuntaría primero al tema, el tema del acceso al agua, al tema desde el punto de vista de la seguridad, desde ahí y la educación. Son los 3 puntos que yo diría como objetivos que existen y que deberían reforzarse para mejorar la calidad de vida de los colombianos. Bueno, Ivette nos pregunta, muy interesante todas las investigaciones que se están llevando a cabo. ¿Cómo podría ser parte de este grupo de investigación? Bueno, Ivette, gracias por el comentario. Pues realmente yo desde el grupo recibo a todos los estudiantes que tengan la voluntad de trabajar, la constancia, ¿cierto? Que sean responsables. Para mí yo siempre les digo, no me importa el semestre, puede ser primero a 10º, pero que tengan como esa entrega o compromiso hacia la investigación. Entonces, bienvenida. Me puedes escribir a mi correo y con gusto podemos ajustar una charla, mirar tus intereses
y te acoplas con alguno de los estudiantes de maestría. Cada uno de los trabajos que les mostré tiene un estudiante de maestría que lo lidera y estudiantes de pregrado que lo acompañan. Entonces los desarrollos que ustedes ven ahí son con la participación de estudiantes de pregrado. Listo, ingeniero. Kimberly nos pregunta, para el logro de los ODS, debe haber un vínculo de trabajo entre el sector público y académico. ¿Cómo se garantiza que haya una buena comunicación entre ambas partes? Vale, esa es una dificultad que tenemos. Por ejemplo, desde el punto de vista de la academia, el acceder a los organismos públicos, que en principio su función es servir. Nosotros tenemos la maña de creer que están por allá en el Olimpo, ¿cierto? Los servidores públicos, pero realmente no es tal. La información que manejan las entidades públicas es de libre acceso, es disponible para todos, porque son servidores públicos. ¿Qué se está haciendo desde el punto de vista de la universidad? Es tener un vocero que conecta a la universidad con cada entidad. Entonces, a veces el vocero puede ser la rectoría o puede ser un profesor desde algún cargo en específico que tiene alguna persona conocida dentro de algunas áreas, por ejemplo, Secretaría de Infraestructura, Secretaría de Tránsito y Transporte, Secretaría, bueno, cualquiera de estas secretarías, y por ahí es que uno puede empezar a construir esta red de comunicación. Pero lo ideal es que sean decisiones que sean tomadas desde la universidad como un conjunto, de tal manera que uno no trabaje como rueda suelta, sino que sea planes de trabajo en conjunto a nivel local, por ejemplo, con la alcaldía de mi ciudad, la alcaldía de Barranquilla, por ejemplo, o a nivel Colombia. Yo estoy trabajando, por ejemplo, con el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, la universidad hace parte del consejo, y le estamos trabajando en el área de materiales y energía. Entonces, yo estoy allí interactuando para que el consejo sea mi portavoz ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo. Entonces, sí se puede, pero hay que saber qué puertas tocar. Bueno, y Manu Ojeda nos pregunta, ¿qué opina del bambú y cómo integrarlo con el concreto? Bueno, para mí el bambú es un material fantástico. El problema que yo veo del bambú es que no se da en todas las partes. Entonces, por ejemplo, en la ciudad donde yo resido, el costo del bambú aquí es altísimo. Tendríamos que cultivarlo en una región en donde tenga bastante acceso hídrico y unas características de temperatura, humedad que lo favorezcan. Es un material que yo lo probé con mis estudiantes de pregrado en el curso de materiales de construcción. Hicimos cerchas, hicimos columnas, tiene una resistencia altísima, muy fácil de utilizar. La configuración de los nodos es muy fácil de interactuar. Se ha probado incluso en viviendas que son resilientes ante tsunamis y funciona perfectamente. Es un material que es sostenible porque ustedes siembran, por decirlo de alguna manera, aquí lo llamamos la guadua, no el bambú, sino la guadua aquí en Colombia, y esa guadua crece en 2 años, tienen un material que es ya maderable. O sea, es rápido su renovación. Entonces, para mí es uno de los materiales que debería ser del futuro. El problema es que construir en altura en bambú ya es un reto más complicado. Entonces, ahí vendría como la pregunta que tú haces. Si yo combino de alguna manera el bambú con el concreto para lograr crecer en altura, como en algún momento se tenía con el acero y el concreto, porque se dieron cuenta que el concreto en altura solito no podía trabajar, decidieron investigar en el acero y dijeron, con el acero podemos llegar. ¿Qué tal si los combinamos? Entonces yo creo que sí se puede, el concreto con el bambú o la guadua. La guadua pues tiene la ventaja de que su degradación es muy baja, ¿cierto? Tiene muy pocos enemigos naturales mientras se le haga un buen tratamiento. Entonces yo creo que es muy viable y podemos estar pensando en que ese material debería ser investigado más y yo le estoy haciendo la cacería hace rato. Bueno, ingeniero, no tenemos más preguntas. De antemano le agradezco a todos los asistentes por interesarse en este evento y a usted, ingeniero, por cedernos este espacio y compartir su conocimiento acerca de estos temas que pues son de mucho interés y muy novedosos. Entonces, agradezco a los asistentes también llenar, por favor, el formulario de satisfacción que se envió por el chat. Y los invito a nuestro próximo evento que vamos a realizar a las 3:30 de la tarde, que se titula Camino hacia las ciudades sostenibles y esperamos contar con su participación. De antemano, muchas gracias y hasta luego. Bueno, muchas gracias a todos, gracias a los capítulos. Bendiciones para todos. Chao. Tenga buen día, ingeniero. Gracias.